Ya les he comentado que no necesariamente se requiere de un metal para llevar a cabo una catálisis homogénea o heterogénea, pero en el caso del tema que estamos estudiando, en la catálisis heterogénea, generalmente o en todos los casos estamos hablando nosotros de metales. También he comentado que no necesariamente son siempre de transición. Dentro de esta tabla tenemos nosotros bastantes metales de transición, o la mayoría de transición. ¿Sí? Estamos hablando de níquel, vanadio, hierro, molibdeno, pero vean ustedes, aquí tenemos nosotros la presencia de un metal que no necesariamente es de transición, ¿sí? Aunque es del bloque D, y otro del bloque P, que son como soporte y también tienen una función específica. También hay catálisis en metales no necesariamente de transición. Las funciones que desarrollan como catalizadores son amplísimas. Esta tabla no es solamente más que una muestra, una representación de todas las funciones que pueden realizar. Ya lo vimos nosotros, lo que es la transformación de dióxido en trióxido de azufre para producir sulfúrico, el amoníaco, la hidrogenación de olefinas o dobles ligaduras, en fin, es muy amplia la variedad de reacciones químicas catalizadas. Pero ¿qué es lo que hace un catalizador en sí? ¿Sí? Veamos nosotros la presencia del nitrógeno y del hidrógeno para producir amoníaco, o la hidrogenación de una doble ligadura. Aquí tenemos nosotros una gráfica en la cual se empieza a manejar un concepto que debemos tener claro, el complejo activado. Si nosotros tenemos los reactivos A y B y queremos transformarlos en un producto o en productos C y D, necesitamos aplicar energía, necesitamos nosotros tal vez agitación, algunas condiciones, tiempo de reacción, pero sobre todo lo que requerimos es que las dos especies se acerquen y puedan debilitar suficientemente su enlace para que la reacción se lleve a cabo. Veamos el caso de la olefina, la doble ligadura. Yo tengo una estructura química, una doble ligadura bastante estable, que puede permanecer ahí días, años almacenada sin que tenga ninguna reacción química si no hay un incentivo. Y el hidrógeno también lo puedo tener almacenado. Si los junto, no necesariamente se lleva a cabo la reacción. Necesito ese estímulo, y el estímulo puede ser energía. Pero a veces no es suficiente que yo caliente esa mezcla o que la agite, sino que se requiere la presencia de un catalizador. Si no coloco yo el catalizador, voy a tener que emplear mucha energía para que se forme el complejo activado. ¿Qué es el complejo activado? Es la unión de las dos especies cuando ya están próximas a reaccionar. Si yo tengo la presencia de un catalizador, vean ustedes, requiero de menos energía. Ya hablamos del caso del nitrógeno y del hidrógeno, que aun cuando caliente, le meta presión al sistema, no van a reaccionar si no tengo la presencia del catalizador. Entonces ya empezamos a imaginarnos y empezamos a postular que el catalizador lo que está haciendo es acercar a las especies y debilitarles sus enlaces. De tal manera que entonces ese complejo activado, que es ya la mezcla de A y B para que se transformen en C y D, pueda llevar a cabo la reacción. Tal vez esta gráfica sea representativa. Aquí tengo la doble ligadura, la olefina, y tengo el hidrógeno. Si yo los mezclo y no le coloco catalizador, ¿sí? Entonces ellos puede que reaccionen, puede que no, pero lo que está haciendo mi catalizador es colocar frente al hidrógeno de la olefina y debilitar este enlace hidrógeno-hidrógeno y el carbono-carbono doble ligadura, para que entonces pueda reaccionar un hidrógeno con un carbono, el otro con el otro carbono, y pueda yo transformar entonces a lo que es el etano. Paso del eteno o del etileno al etano.
pero este es el complejo activado, es la presencia de las especies cuando ya están por reaccionar, pero insisto, hay dos factores importantes: colocarlos en la posición adecuada y debilitar el enlace hidrógeno-hidrógeno y el enlace doble ligadura carbono-carbono. El catalizador, por lo tanto, tiene una función muy importante. Veamos esa misma reacción ya en presencia de un catalizador. ¿Qué requiero para que se pueda debilitar el enlace? Aquí lo estoy viendo con triple ligadura, no con doble, ¿sí? Aquí está con la doble ligadura, pero es una situación muy similar. Cuando yo tengo a lo mejor un grano de un metal o un metal sobre una superficie, estoy teniendo átomos metálicos de esta manera. Y ya mencioné y ya comentamos lo que es el enlace metálico. El enlace metálico no es otra cosa más que especies químicas que han prestado sus electrones para formar un mar de electrones. De tal manera que cualquiera que sea este metal, níquel, a lo mejor lo voy a ver de esta manera, platino, yo los puedo ver como especies que tienen cierta carga positiva, porque la densidad electrónica ha sido prestada de la periférica de cada metal para que forme ese mar de electrones en lo que es esta estructura metálica. Insisto, puede ser un metal soportado sobre una superficie o puede ser un grano del metal. Al final de cuentas empezamos a ver que esa superficie activa y esos sitios activos son estas especies. Y entonces esta especie que tiene cierta carga positiva, ¿sí?, empieza a interaccionar con la densidad electrónica ¿de quién? Del hidrógeno y del etileno o eteno, en este caso del acetileno, de la triple ligadura. Recordemos, aquí tenemos nosotros densidad electrónica sigma, ¿sí?, y tenemos densidad electrónica pi. Esta densidad electrónica es la que interacciona con un átomo metálico o con varios que tiene esa cierta característica de carga positiva, y entonces empieza a sujetarla. No se necesita mucho tiempo, tal vez una millonésima de segundo, para que sujete a esta especie, la coloque frente al hidrógeno, que también tiene su densidad electrónica sigma, y seguramente aquí habrá otro átomo metálico que está interaccionando también. Si ese fenómeno se da, yo puedo tener entonces sujetas a las dos especies una frente a la otra, y debilitado este triple enlace o este doble enlace, y debilitado el enlace sigma hidrógeno-hidrógeno, porque le estoy atrayendo densidad electrónica, y esa millonésima de segundo que las coloco uno frente a la otra es suficiente para que entonces se anime y se motive a reaccionar este hidrógeno con este carbono y este hidrógeno con este carbono, y entonces se transforme en una sustancia hidrogenada. Claro, esta la puedo seguir hidrogenando hasta llegar a lo que es el etano, como sucede aquí. Las fuerzas que intervienen para sujetar a esas moléculas pueden ser débiles. Fuerzas de Van der Waals, y entonces estamos hablando nosotros de una fisiadsorción o fisisorción, es una absorción física, ¿sí? Vean ustedes, más o menos estamos hablando de 4, 5, 6 calorías o su correspondiente valor en joules. La catálisis heterogénea no funciona con reacción de atracción física, fisisorción. Reacciona por lo que le conocemos como quimiasorción, donde las fuerzas de unión y esta atracción electrostática es más fuerte y llega a ser de alrededor de 30 a 40 calorías o su correspondiente valor en joules, hasta 200 joules aproximadamente, que son 48, 50 calorías. No llega a ser un enlace covalente, no se sujeta totalmente, pero sí lo suficiente para debilitar este enlace
porque, insisto, le estoy quitando densidad electrónica a la doble o triple ligadura, y eso es suficiente para debilitar este enlace, pero sobre todo también la función de colocarlo uno frente al otro. Vean ustedes, este hidrógeno es sujetada por esta especie y esta doble ligadura también por esta otra. Ya los coloqué frente uno al otro y empieza a romperse este enlace para que un hidrógeno vaya a un carbono y el otro hidrógeno vaya al otro carbono. Este mecanismo de quimiabsorción es el que permite entonces esa catálisis heterogénea. No es muy detallada, pero seguramente nos ayuda a entender cómo se lleva a cabo este mecanismo. Vean ustedes el caso de la producción de amoníaco. Aquí tenemos nosotros un catalizador que puede ser el hierro alfa o ese óxido de hierro también. Y tenemos átomos metálicos. Y esos átomos metálicos hacen que esta triple ligadura del nitrógeno y esta ligadura sencilla del hidrógeno puedan ser sujetas y puedan ser atraídas de tal manera que coloque una molécula frente a la otra y debilite el triple enlace y el enlace sigma del hidrógeno. Y entonces empieza a ser sujetada la molécula de nitrógeno, empieza a tener esta debilidad o labilidad para reaccionar, de tal manera que cuando se coloca los hidrógenos uno frente al otro, empiezan a reaccionar para hidrogenar y al final de cuentas tenemos nosotros el amoníaco. Puedo aplicar mucha presión, mucha temperatura, ¿sí? Y puedo seguramente debilitar con esas condiciones este enlace y este que yo tengo aquí. Pero si no los sujeto y no les ayudo con algo a debilitar el enlace y a tenerlas localizadas, fijas por una millonésima de segundo una frente al otro, la reacción no va a proceder. Este tipo de catálisis se ha aprovechado y tengo aquí el caso de los llamados convertidores catalíticos. Es una situación muy interesante. Cuando un motor de combustión interna quema gasolina, ¿sí?, lo hace con el combustible, que es el hidrocarburo, y con el oxígeno del aire. Pero dentro de esa combustión interna, ¿sí?, se produce monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, los famosos NOx, y seguramente parte del hidrocarburo que no se ha quemado, que no ha tenido ese proceso de combustión interna en el motor. Entonces lo que se necesita es que haya un dispositivo para que esos gases no salgan al ambiente y tengan una contaminación y una afectación sobre la salud de quienes estamos cerca de esos ambientes, ¿verdad?, en las ciudades, en donde circulen los vehículos. Y se necesita de un catalizador. Un catalizador, sí, que convierta al monóxido de carbono en dióxido. Cierto, el dióxido de carbono nos produce el efecto invernadero, pero es menos dañino y menos tóxico que si tenemos monóxido de carbono, que es un veneno para la sangre. Y se produce nitrógeno y dióxido de carbono en lugar de óxidos de nitrógeno, que también son muy tóxicos, ¿sí? Y en lugar de tener los hidrocarburos que anden pululando en el aire, podemos tener también agua y dióxido de carbono. ¿Cómo se lleva a cabo estas reacciones? Cuando el monóxido, los NOx o los hidrocarburos se combinan entre ellos con monóxido de carbono o con oxígeno para producir estos gases menos dañinos a la salud, ¿sí? Y aquí tenemos nosotros, en lo que es el convertidor catalítico, la entrada de los gases que vienen del motor, ¿sí? Hay metales como platino, paladio, rodio, metales muy apropiados para que a través de esa catálisis heterogénea de superficie se lleve a cabo la combinación de estos gases nocivos con estos otros gases, y entonces tengamos nosotros ya definitivamente mucho menor daño a la salud en ese tipo de emisiones de los vehículos, que son millones y que nos dejan a veces un ambiente muy contaminado. La catálisis heterogénea que hemos revisado hasta ahora no es exhaustiva el tema, tiene muchísimas aplicaciones, pero es importante
que tengamos nosotros ese concepto que hemos revisado de lo que es el complejo activado y qué es lo que hace un catalizador. Acerca a las especies y les debilita sus enlaces y ayuda entonces a que la reacción química se lleve a cabo.